Hola chicos, ¿cómo están? Recordemos que en las clases anteriores ya vimos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, el día de hoy vamos a revisar cuál es la solución gráfica de los problemas del movimiento rectilíneo uniforme y del variado. Para esta clase, chicos, vamos a recordar las clases anteriores que tuvimos de movimiento rectilíneo, en la cual habíamos especificado cómo se deben ver las gráficas de posición versus tiempo, aceleración versus tiempo. Por lo tanto, aquí vamos a hacer un pequeño recorderis. Estas gráficas, ¿sí?, nos sirven para describir la posición de la partícula respecto al tiempo. Si nosotros nos enfocamos en la gráfica de distancia versus tiempo, recordemos que la pendiente en cada punto es la velocidad instantánea justo en ese momento. Mientras que si analizamos la gráfica velocidad versus tiempo, la pendiente que obtenemos de esa gráfica es la aceleración. También sabemos que el área bajo la curva va a ser la distancia que ha recorrido mi partícula. Y si finalmente analizamos la gráfica aceleración versus tiempo, sabemos que el área bajo la curva de esa gráfica significa el cambio de velocidad que ha experimentado la partícula. Unas fórmulas importantes de aquí resumidas es que la velocidad es la variación de la posición respecto al tiempo, o lo mismo que decir su pendiente, y la aceleración es la variación en cambio de la velocidad respecto a ese tiempo. Mientras que recordemos que la velocidad o esa rapidez que le llamábamos de otra forma es la distancia dividido para el tiempo total. Listo chicos, entonces vamos a proceder a resolver el primer ejercicio en el cual me dicen que en este gráfico que está ahí colocado en pantalla se describe el movimiento de un pájaro que ha ido de arriba a abajo describiendo cierta trayectoria. Y lo que nos piden hacer es, primero, calcular la velocidad promedio entre tiempo 0 y tiempo 10 segundos. Vamos a resolver este primer apartado. Recordemos que la velocidad promedio se define como la variación del desplazamiento dividido para la variación del tiempo. En este caso le hemos colocado variación de y porque como se está moviendo en el eje de las y es el único motivo, ¿ya? Entonces, variación, ¿qué significaba? Y2 menos Y1. Muy bien. Vamos abajo, variación del tiempo, lo mismo. Tiempo 2 menos tiempo 1. Ahora, vamos a ver cuáles son nuestros valores de Y2 y de Y1 y de tiempo 2 y de tiempo 1. Vamos a centrarnos un ratito en la parte del gráfico. El pajarito, ¿dónde empezó? Empezó en 7 metros, ¿no es cierto? Ahí está, empezó ahí y con tiempo, ¿cuánto? Tiempo 0 segundos, ¿ya? Ahí es donde empezó. ¿Y dónde finalizó? Movámonos toda la trayectoria que recorrió el pájaro. Aquí está. Ahí es donde terminó, por lo tanto, reviso en la gráfica y aquí corresponde a 6 metros, ¿ya? Y para el eje de las X, que sería el tiempo, corresponde a los 10 segundos, ¿ya? Fíjense que tenemos todos los datos para resolver esta primera parte, por lo tanto vamos a proceder a reemplazar los datos. Y2, ¿dónde terminó? En los 6 metros, menos Y1, ¿dónde empezó? En 7 metros. Dividido para el tiempo 2, ¿a qué tiempo finalizó? Pues terminó en los 10 segundos, menos en donde comenzó, empezó en el tiempo 0, 0 segundos. Muy bien, velocidad promedio tendría que ser arriba 6 menos 7 menos 1, dividido para 10 menos 0, 10 metros segundos. Menos 1 dividido para 10, esto yo sé que es menos 0,1 metros por segundo, que sería la respuesta correcta para el apartado de la velocidad promedio. Vamos con el apartado B, en el cual me piden en cambio la rapidez promedio, igual en el intervalo de 0 a 10 segundos. Recordemos chicos que la rapidez promedio se calcula en cambio como la distancia total recorrida dividido para el mismo intervalo de tiempo. Entonces, para hallar esta distancia que recorrió el pájaro, nos tenemos que centrar nuevamente en el gráfico que tenemos ahí expuesto. Y podemos dividir nuestro gráfico aquí en unas 3 secciones. Vamos a dividir esta primera sección aquí, esta que sería mi segunda sección, y una tercera sección,
la que queda ahí remanente. Listo. Entonces voy a ver cuánto se ha desplazado en cada una de esas secciones. Para la primera sección yo veo que el pájaro empezó en 7 metros y terminó acá en 2 metros, ¿no es cierto? Terminó en 2. Por lo tanto, ¿cuánto se ha desplazado en esa parte de ahí? Se ha desplazado 7 menos 2, se ha desplazado 5 metros. Muy bien, analicemos la segunda sección. Empezó en 2 y terminó también en 2, por lo tanto el desplazamiento aquí es 0 metros, no se ha movido. Y analicemos la tercera sección en el cual empezó aquí en 2 y terminó en 6. Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento? 6 menos 2, 4 metros. Se ha movido 4 metros del pajarito. Entonces, volvamos nuevamente a mi fórmula. El desplazamiento total que ha hecho sería 5 más 0 más 4 metros. Muy bien. Y el intervalo de tiempo es el mismo, ¿no es cierto? 10 menos 0 segundos. ¿Ya? Procedemos a resolver. 5 más 0 más 4, 9 metros. Dividido para 10 menos 0, 10 segundos. Rapidez es igual. 9 dividido para 10, 0,9 metros por segundo. Listo, entonces la rapidez promedio del pájaro ha sido de 0,9 metros por segundo. Vamos a continuar, chicos, con mi segundo ejercicio en el cual nos dan nuevamente una gráfica, pero para este caso nos dan una gráfica de velocidad versus tiempo. Y me dice que para 4 tramos vamos a primero hallar el tipo de movimiento. Procedemos entonces a revisar la sección 1, en la cual, si me doy cuenta, la velocidad empezó en 10 y terminó en 10 en un intervalo de 5 segundos. Entonces recordemos un poquito la clase anterior de dónde teníamos nosotros velocidad constante. Teníamos velocidad constante en el movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, para mi sección 1 tengo movimiento rectilíneo uniforme, donde yo sé que la velocidad es constante. Vamos con la sección 2. Veo que en la sección 2 empieza con una velocidad de 10 y termina con una velocidad de 20 metros por segundo. Si recordamos dónde teníamos este tipo de movimientos, este era un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y qué debía existir aquí? Siempre teníamos que tener una aceleración, ¿no es cierto? Aquí ya existe alguna aceleración. Y además que la velocidad ya no es constante. Eso se observa aquí. Empezó en 10 y luego pasó a 20. Muy bien. Vamos al apartado 3. Nuevamente empieza en 20 y termina en 20. Por lo tanto, la velocidad es constante y yo sé que me encuentro en un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Muy bien. Y el último. Empezó en 20 metros por segundo y luego ha reducido su velocidad hasta 0, hasta detenerse. Lo mismo, ¿en qué movimiento nos encontramos? En un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, en donde en este caso la aceleración sería negativa, ¿no es cierto? Porque se está deteniendo el automóvil o la partícula. Muy bien, esas serían las respuestas para el literal A. Vamos con el literal B, en el cual me piden hallar la aceleración en cada tramo. Vamos viendo para el tramo 1. Para el tramo 1 recordemos que de nuestras respuestas anteriores dijimos que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, por lo cual aquí recordemos que la aceleración es 0, no hay aceleración aquí. Vamos para el segundo caso, en el cual sí debía existir una aceleración, ¿verdad? Porque estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y recordemos que la aceleración se define como la variación de la velocidad respecto al tiempo. Muy bien, entonces veamos con qué velocidad empieza y con qué velocidad finaliza. Finaliza con una velocidad de 20 y empieza con una velocidad de 10. Entonces velocidad 2 sería 20 menos la velocidad inicial, 10 metros por segundo. ¿Y en qué tiempo? Veo al tiempo 2
coincide con 10 segundos, menos el tiempo 1, 5 segundos. ¿Ya? Resolviendo un poquito esta fracción me queda 20 menos 10, 10 metros por segundo, dividido para 10 menos 5, 5 segundos. Muy bien, puedo simplificar, quinta 1, quinta 2. Y me queda una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, esa sería la respuesta para la sección 2. Vamos con la sección 3. ¿Cuál es su aceleración? Igual, habíamos visto que es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, la aceleración yo sé que es 0 metros por segundo al cuadrado. Y por último, en la sección 4, hacemos lo mismo que para la sección 2. Vemos que la aceleración es la variación de la velocidad respecto al tiempo. ¿Con qué velocidad termina? Termina con 0, ¿no es cierto? Se detuvo el automóvil. Menos, ¿con qué velocidad comienza? Con 20 metros por segundo. Y dividido para la variación del tiempo. Entonces termina en 25 y le restamos de donde empieza a los 15 segundos según mi gráfica. Entonces resolvemos un poquito. Arriba me queda 0 menos 20 metros por segundo. Y abajo dividido 25 menos 15 me queda 10 segundos. Ya, simplificando esto me queda 0, 0, me queda 2 metros sobre segundo al cuadrado. Es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Está desacelerando. Esa sería la respuesta para el apartado B. Por último, para el apartado C me dice la velocidad en los tramos del 1 al 3. Y veamos en el apartado 1. ¿Qué velocidad tengo? Pues únicamente yo sé que la velocidad ahí es constante, por lo tanto veo en mi gráfica y veo que la velocidad es de 10 metros por segundo. En el apartado 2, ¿por qué no podemos obtener una velocidad? Porque esa velocidad va cambiando constantemente, ¿no es cierto? No podemos definir una sola. Y para el apartado 3, la velocidad yo sé que es de 20 metros por segundo según mi gráfica. Y esas serían todas las respuestas, chicos, para este ejercicio. Bien, chicos, para finalizar esta clase vamos a resolver un tercer ejercicio en el cual me dan una gráfica de velocidad versus tiempo. Y me dice que hallemos la distancia total que ha recorrido el automóvil. Recordemos que si nos dan una gráfica de velocidad versus tiempo, yo sé que esa distancia que recorre esa partícula es que el área bajo esa curva. Entonces veamos un poquito la gráfica y veamos qué tengo. Yo sé que, según esta gráfica, el automóvil empezó con una velocidad de 6 metros por segundo. Siguió avanzando y siguió avanzando hasta llegar a un primer stop en donde se cumplieron 10 segundos. A partir de ahí, ¿qué pasó? El automóvil aceleró hasta llegar a una velocidad de 10 metros por segundo, completando así una trayectoria de tiempo total de 16 segundos. Ya, eso es lo que he visto. Entonces, yo puedo hallar esa distancia que recorrió como el área bajo toda esta gráfica aquí que está continua. Muy bien, pero ¿cómo vamos a hallar esa área? Yo puedo hacer esta área de aquí, la puedo separar en áreas más chiquitas e irlas calculando de a poco. Por lo tanto, vamos a ver en qué podemos dividir toda esta parte que está aquí, sí, media fea. Entonces, si se fijan bien, de 0 a 10, yo puedo aquí formar una especie de rectángulo a la cual yo le voy a llamar a esta área 1. ¿Listo? Para la siguiente parte, de 10 a 16 segundos, está un poquito más rara, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa ahí? Yo puedo a esta dividirle en dos áreas más pequeñas. Y si se fijan bien, arriba me quedó un triángulo, mientras que abajo me quedó un rectángulo. Y yo fácilmente puedo hallar esas áreas con fórmulas de geometría básica. Entonces voy a hallar aquí esta área 2 y al triángulo le voy a llamar área 3. Bien, entonces la distancia total que recorrería el automóvil va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3.
Bien, entonces procedamos a calcular cada una de dichas áreas. Empecemos por el área 1. Yo sé que esta partecita de abajo va de 0 a 10, por lo tanto, la base de esa figura va a valer 10 unidades. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa para la parte de su altura? Es decir, esta sección de aquí. Veo que empieza en 0 y luego va arriba hasta las 6. Entonces, esta partecita de aquí tiene que valer 6 unidades. Muy bien. Entonces, si yo me fijo bien, la base vale 10 y la altura vale 6. Entonces, eso es un rectángulo, ¿no es cierto? No tiene los lados iguales. Por lo tanto, yo sé que su fórmula para calcular el área es base por altura. La base ya la obtuve, que es 10. Por la altura también ya la obtuve, que era 6. 10 por 6, 60. En este caso, ¿qué unidad es? Metros, porque nos están pidiendo distancia. Muy bien. Vamos con el área 2. Aquí ya es un poco más evidente que es un rectángulo, se observa mejor. Entonces vamos a hallar cuánto vale su base y cuánto vale su altura. Si me fijo bien en la base, yo veo que va desde 10 hasta 16. Por lo tanto, esta base debería medir 16 menos 10, 6 unidades. Muy bien. Ahora para la parte de su altura. Si me fijo bien en la altura de este rectángulo 2, es la misma altura que de mi rectángulo 1. Por lo tanto, esta partecita de aquí también va a medir 6 unidades. Muy bien. Área 2 va a ser base por altura. Y esto es igual a base 6 por altura 6 también. 6 por 6, 36 metros. Finalmente me queda hallar el área 3, que es un triángulo. Y un triángulo se calcula como base por altura dividido para 2. Muy bien. Entonces vamos a hallar cuál es su base. La base veo que comparte las mismas longitudes que mi rectángulo 2. Por lo tanto, la base del triángulo vale también 6 unidades. Y para la parte de la altura, que correspondería a este pedacito de aquí, va desde ¿dónde? Desde 6 hasta 10. Si restamos 10 menos 6 me queda 4 unidades. Entonces la altura del triángulo mide 4 unidades. Y esto dividido para 2. Voy a simplificar mitad, mitad, me queda 2. 6 por 2, 12 metros. Entonces ya habíamos dicho que la distancia total sería la suma de cada una de esas áreas. Por lo tanto sería 60 más 36 y más 12 metros, dándonos un resultado final de 108 metros. Esa sería la respuesta correcta de este ejercicio y sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente temática.